editorial de Conexiones. Mire, hemos hablado mucho de lo que pasa en el campo y desafortunadamente pues no hay noticias muy agradables que digamos, pero tenemos que retomar el tema porque estoy buscando, se me fue mi imagen. Le tenemos que retomar este tema porque mire, se realizó un censo un censo que nos da a conocer cuáles son las tendencias hacia el campo, hacia la ganadería, por ejemplo, y esto, bueno, pues obviamente nos trae noticias no muy agradables. Y discúlpame que se lo diga de esta manera, pero hay que acordarnos que del campo vivimos, del campo comemos, y que, pues en este caso, las condiciones del Censo Agropecuario 2022 no arrojan buenos resultados. ¿Por qué se lo digo? Mire, le voy a leer literal lo que se publica hoy en el periódico Excelsior, para que de ahí vayamos comentando algunos temas y que, si usted me lo permite, bueno, pues vamos a deshojar la margarita, como se dice, ¿no? El Censo Agropecuario 2022, elaborado por el INEGI, arrojó que la región del Pacífico arroja o aporta el 45.6% de la producción de granos en el país, es decir, estos estados que conforman el Pacífico, que son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, son los que concentran la mayor proporción de producción de los principales granos y frutos que se consumen y exportan en el país. De acuerdo a este Censo Agropecuario 2022 elaborado por el INEGI, arrojó que la región del Pacífico aporta el 45.6% de la producción de granos, lo que es maíz, frijol, arroz, etcétera, y el 41.1% de la producción de los principales frutos, como es el aguacate, la fresa, la guayaba, el cacao, etcétera. Además de que se ubicó como la segunda región en producción de hortalizas, como son jitomate, calabaza, cebolla, chile, por ejemplo, con el 27.9% del total de toneladas de productos del maíz. Sin embargo, en este último concepto, la región norte fue la que más predomina en el cultivo de hortalizas, con el 43.7%. Sin embargo, Susana Pérez, quien es directora general de Estadísticas Económicas del INEGI, explicó en conferencia de prensa el día de ayer que el Censo Económico 2022 arrojó que en el país hay 29.8 millones de hectáreas con superficie de uso agrícola, casi la misma cifra que en el censo del 2007, es decir, no se produjo mayor cantidad porque no hay donde seguir sembrando, o que en su caso se sembró pero no fue alentador. Miren, ahí estamos viendo, por ejemplo, algunos de los aspectos que ha lacerado al campo. Uno, obviamente, son las plagas. Otro punto es los incendios que se realizan en el campo. Sí, así hay incendios forestales, pero también en el campo. Hay mucha todavía la cultura de quemar, cuando ya se ha comprobado que eso no es lo más efectivo para la producción. Otro obstáculo y otro reto a vencer es las condiciones climatológicas, es decir, donde antes se producía alimentos, hoy casi no se puede porque ya lo que es las condiciones, mire cómo está, las condiciones de temperatura han hecho que el agua, por ejemplo, desaparezca, o para poder llevar agua a los plantíos es muy difícil. Afortunadamente Chiapas todavía está en esa línea amarilla, en lo que, bueno, pues tenemos agua suficiente y creemos que así lo tenemos, pero también un punto que hay que analizar es la tecnificación del campo. Es decir, si ya vimos que no hay agua, que hay zonas de calor o altas temperaturas muy afinadas, bueno, no hemos aplicado la tecnología hacia el campo y seguimos haciéndolo de manera manual. Y vamos a ver esto. Mire, por ejemplo, en producción de alimentos, le comento a usted que esto está en millones de toneladas. En el 2007 se producían 35.1 millones de toneladas. Para el 2022, 34.6, es decir, disminuyó. En lo que es cultivos industriales,
se produjeron en el 2007 50.8 millones de toneladas, mientras que en el 2022 64.1, es decir, hubo un incremento en cultivos industriales, y ahorita vamos a explicar esa parte. Bueno, ahora, aumento en área de sembradíos, es decir, por hectáreas. Mire, en agave en el 2007 se producían algo así como 155.080 hectáreas, y en el 2022 361.000, es decir, se incrementó. Para el aguacate hubo 121.044 hectáreas en el 2007, y para el 2022 290.000, también hubo un incremento. Entonces, podemos decir que en algunos sectores esto fue muy importante. Está usted viendo ahí que el limón, la naranja se incrementaron junto con la caña de azúcar, el aguacate y el agave, ¿no? Pero desafortunadamente en otros rubros disminuyó. Y es que también tenemos que hablar de la actividad de quienes realizan las condiciones agropecuarias. Es decir, si usted le quita la mano de obra al campo, pues obviamente va a haber menos producción. Y eso es lo que pasó. Mire, por ejemplo, el perfil de los trabajadores agropecuarios y pesqueros en nuestro país. Por ejemplo, los trabajadores de ahí no alcanzo a ver, subordinados y de lo que son remunerados, es el 46.6% de los que se dedican a esta actividad, mientras que los trabajadores por cuenta propia son el 35%, con el 11% son trabajadores sin pago, es decir, que realizan alguna otra actividad pero no les pagan, y los 7.2% son empleadores. Esto es en términos de cómo es que está la mano de obra para el campo. Ahora, por otro lado, si usted ve hacia la derecha, estamos que el nivel de instrucción de gente que está trabajando en el campo, los que están en el nivel medio superior y superior es el 13.4%, que muchos de estos se dedican al campo. Qué bueno que terminen la universidad o la prepa. Los que están en secundaria completada son 29.1% y los de primaria el 29%, mientras que la primaria incompleta es el 28.4%. Esto hace que estas actividades muchas veces no sean remuneradas como se quiere. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, que en otros países del primer mundo se ocupa, por ejemplo, este tipo de maquinaria, se lleva agua a través de tecnología de punta, se trabaja en investigación para combatir las plagas. Aquí en México estamos muy dados a ocupar insecticidas o agroquímicos, y esto hace que en ocasiones, bueno, pues también se puede contaminar. Y si entramos al mundo donde ya las cuestiones climatológicas no nos están beneficiando, que a veces hay inundaciones, que a veces hay épocas de secas, a veces hay cuestiones como las quemas, bueno, pues esto nos trae una grave problemática. Y todo esto lo tenemos que analizar porque este gobierno dice que ha trabajado en el campo. Yo insisto en que usted analice si es cierto o no con estos parámetros que acabamos de leer. Y es que además, mire, hay que tomar en cuenta que se había acordado en este sexenio que se iban a depurar los padrones de los organismos de campesinos, porque si bien es cierto, con las anteriores administraciones se tenían los padrones de gente que ya estaba muerta, de gente que no tenía tierras, y pues metemos al compadre y ahí recibimos un dinerito, y la ley del embudo, del dinero que había o que hay dispuesto para el campo, se va quedando en intermediarios, líderes campesinos, organizaciones, y lo que le llega realmente al campesino es una gotita de lo que debería ser una lluvia completa de beneficios. Si bien es cierto, han seguido manejando pues insumos, apoyos para el campo, hay que decirlo, no ha sido suficiente. Y tan no ha sido suficiente que mucha gente ha migrado del campo y se dedica o se va a realizar otras actividades. Hoy las mujeres se hacen cargo de algunas de las parcelas o de las hectáreas de producción, pero no ha sido suficiente para al menos ser
autosuficientes en muchos de los productos que consumimos. Ya no hablemos de la pesca, que insisto, las flotas camaroneras y todo esto, por ejemplo en Chiapas, ya la infraestructura de pesca no es competitiva a otras regiones del mismo país, y ya ni hablemos a nivel internacional, lo que ha hecho que también el cambio climático, muchos de las especies marinas que se conseguían pronto en actividad pesquera, hoy tengan que ir más adentro para encontrarlas, o que estas pescados, estos peces que se crían también en granjas piscícolas, bueno, pues por la misma falta de agua en muchos lugares ha disminuido. Entonces sí, ahí es un tema muy complejo, y si decimos que aunque haya investigadores que están atentos al campo, pues tampoco han sido muy bien recibidos por el gobierno, ¿no? Pues regularmente es la iniciativa privada las que los atraen para poder hacer actividades. Y usted podría encontrar muchas marcas de productos para el campo, pero que ellos son los que están haciendo las investigaciones, y el gobierno, digo, debería ser mucho más el apoyo hacia ellos. Y entonces hay que invertir en el campo. Este sexenio pasó también en un nivel de sostener más o menos lo que se tenía, pero tampoco se hizo mucho con una actividad que debe ser prioritaria para el país: la producción de nuestros alimentos. Afortunadamente en el Soconusco, y vamos a hablar de esta región, pues hay mucha gente que está pujante, que le ha invertido, que está haciendo enlaces, solamente así, pero que del gobierno hay el apoyo como debería tenerlo, no existe, dicho por los mismos productores. Platique usted con el productor de mango, de plátano, de papaya, de soya, de productos como el rambután y todo lo que tenemos en la región. Pregunte usted con el pescador cómo están las actividades, y verá usted que el campo no es bien apoyado por el gobierno. Insisto, mucho ha sido de iniciativa privada, mucho ha sido por los propios campesinos, que híjole, pues no podemos dejar el campo, ¿no? Y a veces es para su autoconsumo, y hasta eso a veces. Y entonces sí tenemos que enfrentar esta realidad que vivimos. Digo, para eso sirven los censos, un censo que por cierto no fue bien realizado porque pues los grupos delincuenciales no permitían muchas cosas, y entonces en realidad estos parámetros pudieran ser un poquito menos alentadores si ponemos en la mesa de trabajo todos estos temas que le estoy comentando a usted. Ojalá ahora que ya andan con candidatos ahí haciendo sus giras de trabajo, ojalá el campo sea una prioridad para el gobierno que venga. No importa si es Claudia, no importa si es Xochitl, no importa si es el de Movimiento Ciudadano. Hay que tener propuestas para el campo. Insisto, de ahí comemos. El sector agropecuario es importante. Vea usted cuántas reses mueren de hambre por la sequía, por ejemplo. Y ya ni le hablamos de los incendios forestales y los incendios del campo, porque híjole, nos da tristeza. Entonces hay un reto importante para el gobierno que viene. Pues dicen que trabajó, vamos a ver los resultados que entreguen, pero la realidad es otra, y por lo mismo a veces cuando tenemos la oportunidad de llevar nuestros insumos a casa, por eso hemos visto elevados, por ejemplo, el limón y muchos productos, porque al haber menos, la demanda se encarece, y ya sabe usted cómo es este negocio de la oferta y la demanda. Así que el reto del campo debe ser una prioridad para los siguientes gobiernos, ya que este fue completamente nulo, dicho por los mismos productores. Así que ahí dejamos nuestro comentario en esta mañana. Gracias a la gente que ya me está